Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de buenas vibras. Hoy, amigos, tenemos un tema que, digamos que me dejó boquiabierta. Y sé que a muchos de ustedes también les va a sorprender. Prepárense porque vamos a hablar de un bombazo, de algo que sacudió el mundo de las telenovelas turcas, algo que involucra a Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. La noticia que ha estado en boca de todos, un rumor que explotó como una bomba, y que el 23 de agosto de 2025 se confirmó. Pero no les voy a dar más rodeos. Antes de que se me escapen por la emoción, les invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ningún vídeo como este. Activen la campanita para recibir notificaciones y estén al tanto de todo el chisme y las novedades del mundo del entretenimiento. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. La fecha, 23 de agosto de 2025, quedó grabada en la memoria de muchos. Ese día, las redes sociales explotaron. Y no fue por un estreno, ni por un nuevo proyecto, ni por el lanzamiento de una nueva serie. Fue por algo mucho más personal, algo que involucraba el corazón, los sentimientos y, por supuesto, a dos de las estrellas más grandes de Turquía, Can Yaman y Demet Özdemir. Para los que no están tan familiarizados, Can Yaman es ese galán turco que nos robó el aliento con su físico y su carisma en series como Erkencikus, Pájaro Soñador en español, o Dolunay, Luna Llena. Un actor que con cada papel, nos demuestra su talento y su habilidad para conectar con el público. Un hombre que irradia una energía magnética, una presencia que hipnotiza con su sola mirada. Su sonrisa capaz de iluminar cualquier habitación, y su mirada, llena de misterio y pasión, lo convirtieron en un ídolo para millones de personas en todo el mundo. Su dedicación al trabajo, su profesionalismo y su compromiso con sus personajes lo han llevado a alcanzar la cima en la industria del entretenimiento. Y no solo eso, su disciplina y su constante búsqueda de la excelencia lo han convertido en un referente para muchos jóvenes aspirantes a actores. Can Yaman es sinónimo de éxito, de talento y de perseverancia. Un hombre que ha sabido construir una carrera sólida y que, sin duda, seguirá sorprendiéndonos con sus futuros proyectos. Y Demet Özdemir, ay, Demet. La reina de las comedias románticas, la mujer que con su sonrisa ilumina la pantalla, la que nos enamoró en Erkencikus, junto a Can, y que brilló en proyectos como Doğduğun Kaderindir, Mi hogar, mi destino. Demet, con su encanto natural, su carisma desbordante y su talento innato para la actuación, ha conquistado los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. Su habilidad para transmitir emociones, su capacidad para conectar con el público y su compromiso con sus personajes la han convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Su belleza, su elegancia y su estilo impecable la han convertido en un icono de la moda y en un referente para muchas mujeres. Su trabajo en la pantalla, su dedicación al arte y su autenticidad la han convertido en un modelo a seguir para muchos jóvenes. Demet Özdemir es la personificación del éxito, la perseverancia y la alegría de vivir. Una mujer que ha sabido construir una carrera brillante y que, sin duda, seguirá brillando con luz propia. Ambos juntos formaron una de las parejas más queridas y comentadas del mundo de las series turcas. Pájaro Soñador fue un fenómeno. La química entre Can y Demet era innegable, palpable, explosiva. Literalmente la pantalla ardía con cada escena. Y claro, los fans, con justa razón, soñaban con que esa magia traspasara la ficción. La serie, con su trama cautivadora, sus personajes entrañables y su ambientación colorida, conquistó a audiencias de todas las edades y de todas partes del mundo. El amor, los enredos, las risas y las lágrimas que se vivían en la pantalla eran tan intensos que los espectadores no podían evitar identificarse con los protagonistas y soñar con un final feliz. Los rumores de romance entre ellos fueron inevitables. Y con cada foto, con cada entrevista, con cada gesto cómplice, las esperanzas crecían. La complicidad entre Can y Demet era evidente y los fans, con el corazón en la mano, anhelaban que su amor traspasara las barreras de la ficción. Cada mirada, cada sonrisa, cada abrazo, era analizado y debatido en las redes sociales, donde los seguidores de la serie compartían sus teorías y sus sueños. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, nada se confirmó y eventualmente cada uno siguió su camino. Cada uno con sus propios proyectos, cada uno con su propia vida. Los fans, sin embargo, nunca perdieron la esperanza. Y es que la conexión entre Can y Demet era especial.
La forma en que se miraban, la complicidad que compartían, la forma en que se hacían reír, era algo que iba más allá de la actuación. Parecía genuino, parecía real. La forma en que se apoyaban mutuamente, la manera en que se admiraban y se respetaban, era algo que traspasaba la pantalla y llegaba al corazón de los espectadores. Pero como les dije, el tiempo pasó y cada uno tomó su rumbo. Ambos continuaron cosechando éxitos en sus carreras y sus seguidores, aunque entristecidos por la aparente separación, seguían apoyándolos y celebrando sus logros individuales. Hasta el 23 de agosto de 2025. Ese día, la noticia saltó a la luz. Y no fue un simple rumor, ni una especulación. Fue una confirmación oficial. Can Yaman y Demet Özdemir estaban juntos. Después de años de especulaciones, después de que cada uno rehiciera su vida sentimental, después de muchos rumores, finalmente, la pareja soñada era una realidad. La noticia, como un rayo, recorrió el mundo entero, y la emoción de los fans fue indescriptible. La confirmación llegó a través de una foto. Una foto sencilla, pero que valía más que 1000 palabras. Una foto donde se les veía juntos, felices, sonrientes, abrazados. La foto fue publicada en las redes sociales de ambos, y el impacto fue inmediato. La imagen, capturada en un momento de intimidad y felicidad, mostraba a Can y Demet más unidos que nunca. Sus miradas, llenas de amor y complicidad, revelaban la profundidad de su relación. El abrazo, un gesto de cariño y protección, confirmaba que el tiempo y la distancia no habían logrado extinguir la llama del amor que los unía. Los likes, los comentarios, las reacciones, todo explotó. La foto, con su sencillez y autenticidad, se convirtió en un símbolo de esperanza y de amor verdadero. Las redes sociales fueron un hervidero. Los hashtags relacionados con la pareja se convirtieron en trending topic en cuestión de minutos. Los fans enloquecieron de alegría. La noticia, como una ola, se expandió por todo el mundo, y los seguidores de Can y Demet celebraron su amor con entusiasmo y emoción. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, de deseos de felicidad y de recuerdos de los momentos mágicos que la pareja había compartido en la pantalla. Y claro, también hubo quien dudó, quien especuló, quien se preguntó si todo era cierto. Pero la realidad es que la foto hablaba por sí sola. El amor, la felicidad y la complicidad que irradiaban Can y Demet eran innegables y desmentían cualquier duda o especulación. Y no solo fue la foto. También hubo declaraciones, entrevistas, donde ambos confirmaron su relación. Compartieron detalles de cómo se habían reencontrado, de cómo la chispa había vuelto a encenderse. Contaron que a pesar de los años, la conexión entre ellos seguía intacta. Que se entendían, que se querían, que se admiraban. Las declaraciones de Can y Demet, llenas de sinceridad y emoción, confirmaron la noticia y revelaron los detalles de su historia de amor. Contaron que, tras años de separación, se habían reencontrado por casualidad y que, al verse de nuevo, la chispa del amor había resurgido con más fuerza que nunca. Describieron cómo, a pesar de los obstáculos y las dificultades, su amor había prevalecido y cómo se sentían felices de estar juntos. Imaginen la emoción de los fans. Años de especulaciones, de sueños, de esperanzas, hechos realidad. La confirmación de su amor fue un sueño hecho realidad para los fans, quienes habían seguido su historia desde el principio y habían anhelado que su amor traspasara la ficción. La emoción, la alegría y la felicidad se desbordaron en las redes sociales, y los seguidores de Can y Demet celebraron su amor con entusiasmo y gratitud. Y no solo para los fans, sino también para ellos. Porque, como dijeron, se sentían felices, plenos, completos. Y eso, amigos, es lo más importante. El amor, la felicidad y la realización personal son los tesoros más valiosos de la vida. ¿Pero qué pasó después? ¿Cómo ha sido su relación? ¿Se han casado? ¿Han tenido hijos? Bueno, para responder a esas preguntas tendríamos que hacer otro vídeo, o varios. Pero lo que sí podemos decir, es que su relación ha sido discreta. No son de esas parejas que están constantemente en el ojo público, que comparten cada detalle de su vida en redes sociales. No. Ellos han optado por la privacidad, por disfrutar de su amor lejos de las cámaras. La decisión de Can y Demet de proteger su relación de la atención mediática es una muestra de madurez y de respeto por su intimidad. Han elegido vivir su amor en la tranquilidad y la privacidad, alejados de los focos y de las presiones de la fama. Y eso, en mi opinión, es algo muy valioso.
Porque al final, lo importante es la felicidad de cada uno, y no estar sometido a la presión mediática. Se sabe que a día de hoy siguen juntos, que han formado una familia, y que ambos siguen triunfando en sus carreras. La estabilidad emocional, la felicidad familiar y el éxito profesional son los pilares de su vida. A pesar de las exigencias de sus carreras, han sabido mantener el equilibrio y priorizar su amor y su bienestar personal. Este tipo de noticias, este tipo de giros en el destino, nos demuestran que el amor puede surgir en cualquier momento y que las segundas oportunidades existen. La historia de Can y de Met es una prueba de que el amor puede resistir el paso del tiempo, la distancia y las adversidades. Su historia de amor es un ejemplo de cómo las segundas oportunidades pueden transformar nuestras vidas. Y sobre todo nos enseña que lo importante es ser feliz, sin importar lo que digan los demás. La felicidad, la autenticidad y la libertad son los valores fundamentales de la vida. Debemos aprender a vivir sin importar el que dirán, a ser fieles a nuestros sentimientos y a buscar la felicidad en cada momento. La historia de Can Yaman y de Met Özdemir es un ejemplo de cómo la vida puede sorprenderte, de cómo el amor puede trascender el tiempo y las circunstancias. Es una historia que nos emociona, que nos inspira y que nos recuerda que a veces los sueños se hacen realidad. La historia de amor de Can y de Met es una lección de esperanza y de perseverancia. Nos enseña que con amor, paciencia y determinación, podemos superar cualquier obstáculo y alcanzar nuestros sueños. Así que, para resumir, el 23 de agosto de 2025 fue un día histórico para los amantes de las series turcas. La confirmación del romance entre Can Yaman y Demet Özdemir fue la noticia que todos esperaban, y que nos dio a todos una gran alegría. La noticia, como un regalo inesperado, nos llenó de emoción y de esperanza. Nos recordó que el amor verdadero siempre encuentra el camino para florecer. Espero que este vídeo les haya gustado. Sé que a muchos de ustedes les apasionan las series turcas tanto como a mí, y que esta noticia los emocionó tanto como a mí. A mí me dejó sin aliento. El amor y la pasión por las series turcas son dos de las cosas que nos unen. Espero que este vídeo les haya brindado alegría y emoción. Muchas gracias por ver el vídeo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendió la noticia? ¿Siempre esperaron que estuvieran juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Y si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Asterisco asterisco profundizando en la historia, más allá de la confirmación asterisco asterisco. La confirmación del romance entre Can Yaman y Demet Özdemir el 23 de agosto de 2025 marcó el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas, un capítulo que para muchos era la continuación lógica de una historia que se había escrito en la pantalla, en los corazones de los fans y en la complicidad que emanaba de la pareja. Pero, ¿qué pasó después de que la noticia explotó? ¿Cómo fue la transición de la especulación al reconocimiento público de su amor? La respuesta a esa pregunta es, como ya mencioné, una historia de discreción y de priorización de la intimidad. Después de la confirmación inicial, Can y Demet no se convirtieron en la típica pareja de celebridades que comparte cada aspecto de su vida en las redes sociales. En lugar de eso optaron por una estrategia más reservada, permitiendo que su amor floreciera lejos de la mirada constante de los medios y de los fans. Esta decisión, que podría parecer inusual en el mundo del espectáculo, fue en realidad una declaración de principios. Fue una forma de proteger su relación, de preservar la magia y la espontaneidad que los unía, y de construir un amor sólido basado en el respeto, la confianza y la complicidad. No se trata de que fueran ermitaños, sino de que entendieron la importancia de establecer límites, de proteger su espacio personal y de vivir su amor en sus propios términos. Asterisco asterisco los detalles que revelaron asterisco asterisco. Si bien la pareja mantuvo una postura discreta, no se aislaron completamente del mundo. De vez en cuando aparecían en eventos sociales, pero siempre juntos y con una actitud natural y relajada. En esas pocas ocasiones, demostraban una conexión profunda, una complicidad que trascendía las palabras y que se manifestaba en gestos, miradas y sonrisas. En algunas entrevistas esporádicas, tanto Can como Demet dejaron entrever algunos detalles de su relación. Contaron que después de Erkenci Kuş mantuvieron una amistad, un vínculo que se fortaleció con el tiempo.
Hablaron de cómo en cada reencuentro, la conexión entre ellos se hacía más fuerte, más profunda. Revelaron que a pesar de los desafíos y de las distancias, el amor que sentían el uno por el otro nunca se apagó. Demet, con su habitual encanto y sinceridad, describió a Can como un hombre admirable, talentoso y apasionado. Destacó su generosidad, su sentido del humor y su capacidad para hacerla reír. Can, por su parte, elogió la belleza, la inteligencia y la fortaleza de Demet. Subrayó su valentía, su perseverancia y su capacidad para inspirarlo. Ambos coincidieron en que su relación se basaba en el respeto mutuo, en la admiración y en la confianza. Dijeron que a pesar de sus diferencias, se complementaban a la perfección y que juntos formaban un equipo imbatible. *** Un hogar, una familia, el siguiente capítulo ***. Uno de los aspectos más esperados por los fans fue, sin duda, la evolución de su relación. La pregunta inevitable era, ¿se casarían? ¿Formarían una familia? La respuesta a estas preguntas, aunque no fue revelada de manera explícita en la esfera pública, se intuyó en sus apariciones públicas y en las declaraciones que hacían. Las noticias sobre su matrimonio llegaron de manera sutil, a través de fotos filtradas, de comentarios en las redes sociales y de algunas publicaciones de amigos cercanos. La boda, se supo después, fue una ceremonia íntima y privada, a la que asistieron familiares y amigos cercanos. Los detalles de la boda fueron escasos, pero se supo que fue un evento lleno de amor, alegría y emoción. Poco después, las especulaciones sobre la posibilidad de tener hijos se intensificaron. De nuevo, las pistas fueron escasas, pero suficientes para despertar la curiosidad de los fans. Algunos vieron señales en las publicaciones de Demet, otros en las entrevistas de Can. Finalmente, la noticia llegó no a través de un comunicado oficial, sino de una tierna foto familiar. La foto, publicada en las redes sociales por un amigo cercano, mostraba a Can y Demet con sus hijos, radiantes de felicidad y de amor. La imagen, con su sencillez y autenticidad, se convirtió en un símbolo de la felicidad familiar y en un ejemplo de amor verdadero. *** El legado, más allá de la pantalla ***. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es mucho más que una historia de amor entre dos celebridades. Es una historia que nos enseña la importancia de la autenticidad, de la perseverancia y del amor. Es una historia que nos inspira a creer en los sueños, a luchar por lo que queremos y a no rendirnos ante las dificultades. Su relación, con su discreción y su privacidad, nos recuerda que la felicidad no siempre se encuentra en la fama y en la exposición mediática, sino en la conexión genuina con las personas que amamos. Nos enseña que el amor verdadero, aquel que se basa en el respeto, la confianza y la complicidad, puede superar cualquier obstáculo. El legado de Can y Demet no se limita a su trabajo en la pantalla, ni a su éxito en la industria del entretenimiento. Su legado es sobre todo un ejemplo de amor, de felicidad y de autenticidad. Es un ejemplo que nos inspira a ser mejores personas, a vivir nuestras vidas con pasión y a buscar la felicidad en cada momento. *** Reflexiones finales, un amor que trasciende ***. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir, con sus altibajos, sus rumores, sus confirmaciones y su privacidad, es un testimonio del poder del amor en todas sus formas. Es una historia que nos recuerda que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que puede superar las barreras del tiempo y de las circunstancias, y que puede transformar nuestras vidas. En un mundo donde la fama, la exposición y la superficialidad a menudo prevalecen, la historia de Can y Demet es un recordatorio de la importancia de la autenticidad, de la privacidad y de la conexión humana. Nos enseña que la felicidad no se encuentra en la aprobación de los demás, sino en la búsqueda de la propia felicidad, en la construcción de relaciones significativas y en la celebración del amor en todas sus formas. La historia de Can y Demet no es solo una historia de amor, es una historia de inspiración, de esperanza y de perseverancia. Es una historia que nos invita a creer en los sueños, a luchar por lo que queremos y a no rendirnos ante las dificultades. Es una historia que sin duda seguirá inspirando a muchas generaciones, tanto en Turquía como en el resto del mundo. Y para cerrar, quiero reiterar mi agradecimiento a todos ustedes por estar aquí, por seguir mi canal y por compartir su pasión por las series turcas. Me encantaría conocer sus opiniones, sus expectativas y sus sueños. No duden en dejar sus comentarios, en compartir este vídeo y en suscribirse al canal para no perderse ninguna de mis próximas actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.
Un abrazo enorme y que el amor siempre nos guíe.